tutorial de Vue.js. Este es el tutorial número 2. Vamos a ver un poco más acerca de lo que son las directivas en Vue.js. Nosotros ya vimos la vez pasada algunas de las directivas que son, como acá pueden ver, before. Este es el atajo de lo que sería vbind. Esto también es un vbind. Y acá vimos un beyond. Pero esta vez vamos a ver un poco acerca de cuáles son el resto de las directivas más importantes que se utilizan normalmente en un proyecto de Vue.js. Entonces, para arrancar más que nada vamos a hacer un repaso de lo que son las que vimos la vez pasada, las directivas que vimos la vez pasada. Las directivas, para los que no saben lo que son exactamente, son un tipo especial de atributo que comienza con el prefijo b y un guión y que básicamente se encarga de darle reactividad a los elementos HTML que normalmente no lo tendrían, utilizando para eso variables que están declaradas tanto en data, aquí, como en el template, como por ejemplo este índice declarado en before. Así que bueno, esas directivas son entre otras este before, que básicamente te permite iterar de lo que sería dentro de lo que sería un elemento de un array, en este caso el array de ítems que está en data, que contiene strings con frutas. El vbind se encarga básicamente de unir, de asignarle un valor a un prop o a un atributo. Los props los definimos en el tutorial pasado, en la parte número 1. Y básicamente hoy vamos a investigar un poco acerca de qué se trata esto de unir, o mejor dicho, de asignarle valores a un atributo y, digamos, lo que serían dos maneras posibles de hacerlo, que es el one-way binding y el two-way binding. Perdón por mi inglés, es un poco complicado de pronunciar. Pero bueno, eso sería lo que es el vbind, y por acá podemos ver lo que es el beyond, que se encarga básicamente de crear event listeners a los cuales se le asigna un event handler, en este caso alertFruit, que tiene el parámetro item y que está declarado acá como una función dentro del apartado de methods, todo lo que vimos la vez pasada. Lo que vamos a ver un poco hoy son otras directivas muy importantes, que son beif y velse, que digamos podrían entrar dentro de la misma categoría, vshow, que se relaciona con estas dos, pero que es un poco distinta y que vamos a ver un poco, digamos, de qué se trata esa diferencia, y el vmodel, que en eso vamos a detenernos un poco porque es una de las características más importantes de Vue.js. Así que vamos a arrancar un poco. Acá dentro de este before vamos a crear un nuevo div. Vamos a crear este div y vamos a ponerle un beif. El beif básicamente se ocupa de renderizar de manera condicional. De hecho en inglés se dice literalmente conditional rendering. Se encarga de renderizar condicionalmente un determinado contenido si se cumple una determinada expresión de JavaScript. En este caso, por ejemplo, podemos poner que solamente se rendericen los elementos que son pares. Entonces, de esa manera vamos a copiar esto aquí. Y si vamos a el localhost, vamos a ver que solamente se está mostrando manzana y banana, cuando en realidad el array tiene manzana, naranja, banana y uva. Entonces, de esta manera podemos ver que solamente se están renderizando los elementos pares según lo que es el tipo, digamos, los arrays zero base. Digamos, el elemento manzana sería 0, el elemento naranja 1, banana 2 y uva 3. Por eso es que se está mostrando manzana y banana, porque empieza con 0. Entonces, digamos, si nosotros queremos mostrar un mensaje alternativo, en el caso de que no se cumpla la condición que mostramos más arriba, que básicamente que el índice sea par, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente agregar otro div o similar, digamos, otro elemento HTML y ponerle un velse. En este caso vamos a agregar que tenga un string que diga, digamos, este elemento no es par, zero based, para aclarar. Entonces en este caso sí va a aparecer y se va a mostrar de esta manera. Perfecto. Entonces, bueno, acá tenemos por un lado este tipo de conditional rendering que consiste en el beif y en el velse, pero además también tenemos otra directiva que es el vshow. El vshow no tiene un velse, así que básicamente sería solamente el vshow. Entonces, vamos a
tratar de entender la diferencia entre el VShow y el VIF. Si nosotros guardamos esto y nos fijamos de vuelta acá, básicamente, ahí está, bien, ahí se vio lo que se modificó. Está exactamente igual que el VIF, pero hay una pequeña diferencia que aparece si abrimos la consola de Chrome. Si entramos acá y entramos a lo que es Red, vamos a ver que hay un display none. Básicamente lo que está haciendo el VShow es asignarle display none a los elementos que no cumplen la premisa que se le está pasando al VShow. En cambio, si volvemos para atrás y le asignamos VIF, o mejor dicho, lo modificamos para que sea VIF, y nos fijamos de vuelta acá, ahora, si entramos acá, si nos fijamos acá directamente, dentro de este elemento no se cargó nada. O sea, básicamente la diferencia entre el VIF y el VELSE, perdón, entre el VIF y el VShow es que el VIF no renderiza los elementos que no cumplen con esta premisa, y en cambio el VShow sí los renderiza, pero les agrega un display none. Esa es la diferencia, y esto me parece que es muy importante, ya que cambia bastante lo que es la performance de la aplicación. Y de hecho esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un VIF y un VShow?, me la hicieron en una entrevista, así que les recomiendo mucho que presten atención a la diferencia entre estos dos elementos. Perfecto, entonces ahora vamos a seguir con lo que habíamos dicho, que es uno de los elementos más importantes de Vue.js, que es el vModel. Vamos entonces en este caso a sacar todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Esto no es exactamente lo que quería hacer. Bien, ahí está. Perfecto. Y acá le vamos a agregar un vModel y se lo vamos a asignar y de hecho vamos a crear una nueva variable acá, que va a ser item, va a ser básicamente item, y le vamos a agregar que sea otra fruta, como por ejemplo durazno. Entonces, en este caso le vamos a agregar que sea item. Bien, no sé por qué esto estaría no funcionando. Vamos a fijarnos en la consola. Error vModel directives aren't supported on div elements. Ok, perfecto, sí. Bueno, entonces vamos a hacer esto en un input, porque claramente tiene sentido. Entonces, perfecto, acá le estamos asignando input. Vamos a hacer que sea type text. Bien. Y acá lo que vamos a observar es que cuando vamos a la aplicación, ese input type text va a estar poblado por durazno. Perfecto. Y ahora vamos a ver algo que es interesante, que es básicamente agregar un div abajo de este input text. Y le vamos a agregar que aquí se muestre item. Bien. Si volvemos para acá, vemos que se muestra durazno, pero hay algo muy interesante, que es que si nosotros modificamos el valor del ítem en el input, esto se va a ver reflejado también en el div que está abajo. Entonces, si acá lo cambiamos esto por banana, en tiempo real va a estar cambiando, porque justamente Vue.js es una aplicación reactiva, de manera tal que si nosotros cambiamos el valor de un elemento que tiene un vModel en la aplicación, eso se va a ver reflejado como un cambio también en el apartado de data, que es el apartado que vimos más en profundidad el tutorial pasado, y que básicamente se encarga de declarar todas las variables que estamos usando, que vamos a usar en la aplicación, o mejor dicho, en el componente en particular en el que estamos trabajando. Entonces, si pueden ver, esto cambia totalmente en tiempo real. Es muy interesante, la verdad, su uso, y es una de las características por las cuales Vue.js es lo que es. Entonces vamos a ir para atrás y vamos a ver cuál sería la diferencia entonces entre un vModel y un vModel y un vBind, exactamente, un vBind. Entonces, si cambiamos model por bind, y esto lo cambiamos por dos puntos, perdón, ahí está, ahí tendría que estar, porque esto no está funcionando. Esto seguramente es porque ok, no, vamos a ir de vuelta para atrás, porque esto no está funcionando. Ok, require an attribute value. Bien, entonces esto directamente vamos a hacer así. Perfecto, bien, eso es lo que queríamos hacer. Entonces, si esto lo estamos asignando item, ok, vamos a bien, ahí ahora está apareciendo. Si nosotros modificamos durazno, si nosotros lo cambiamos, no vamos a ver el cambio en el div de abajo, porque esto no es un two-way binding como permite la directiva de vModel, sino que es un
one-way binding. Básicamente eso no hace que los cambios en el apartado de data se vean reflejados, sino que digamos, los valores en data se mantienen como estaban en un principio. Entonces, si nosotros borramos acá, eso no se va a ver reflejado abajo. Es importante saber esta diferencia, básicamente porque es una diferencia funcional bastante grande entre lo que es un vbind y lo que es un vmodel, pero también porque, digamos, a veces se utilizan vmodels cuando tranquilamente se podría usar un vbind y viceversa, y realmente es importante saber la diferencia porque de esa manera podemos hacer aplicaciones que sean más performantes y que estén mejor desarrolladas. Entonces, bueno, eso sería básicamente todo por hoy. La idea de este tutorial, de esta parte de este tutorial, era repasar un poco acerca de lo que son las directivas principales. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de todo lo que vimos. Vimos en un principio lo que es el before, el vbind, el von, el vif y el velse, el vshow y el vmodel. Todas estas son sumamente importantes para el desarrollo de una aplicación en Vue. Obviamente hay muchas otras, hay muchísimas, no sé si muchísimas, pero hay bastantes otras directivas, pero yo considero que estas son las más importantes y con las que en general siempre me termino manejando perfectamente bien en un proyecto de Vue. Así que les recomiendo mucho que las vean con mucho detenimiento, que las estudien, que traten de hacer aplicaciones y que traten de experimentar por su cuenta con ellas. Y bueno, les recuerdo que esto es una serie de tutoriales. En el próximo tutorial vamos a estar viendo de más elementos importantes de lo que son las aplicaciones en Vue.js y el ecosistema de Vue.js. Y bueno, los invito a suscribirse al canal y nos vemos la próxima.